Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a Darío Madrid, que es su seudónimo y su nombre verdadero es González Fernández. Es divulgador histórico y abogado especializado en derecho penal y laboral. En el campo de la historia ha escrito numerosos artículos relacionados con la leyenda negra, la Inquisición y la conquista de América y ha sido invitado a diversos congresos y encuentros de historias. Y el día de hoy estaremos hablando sobre su obra prima, La Inquisición Española, Realidad y Procedimientos del Santo Oficio, un libro que desmonta la leyenda negra ante, lo que fue la actividad de la Inquisición a nivel global, sin caer, por supuesto, en leyenda rosa. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Darío. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Bueno, es un gusto tenerte el día de hoy en Venezuela Provincial. Y la primera pregunta no podía ser otra que ¿por qué escribir tu primer libro sobre la Inquisición como tema y qué fuentes utilizaste a la hora de documentarte? Pues la razón es que siempre he estado leyendo sobre este tema y la verdad es que el primer libro que tengo en mi poder es del año 1984, así que figúrate desde cuándo estoy leyendo estos temas. Más o menos tengo unos 30 libros y bueno, la razón es principalmente desmitificar la leyenda negra de todos los tópicos que sobre todo te encuentras en Internet, en Twitter. Creo que el principal motivo por el que me dije, bueno, vamos a escribir este libro, es bueno cuando ves esos artículos en los periódicos sobre los museos de la Inquisición, dices, bueno, pues es que esto todo es mentira. Y bueno, pues este libro principalmente lo he escrito pues para desmitificar esos mitos. ¿Y qué fuentes utilizaste a la hora de documentarte? Pues las fuentes las más se encuentran en el libro. Principalmente, pues tenemos, a ver, un segundito, Ujú. el libro de Kamen, de Joseph Pérez, eh, varias fuentes primarias. El libro de García Cárcel, por ejemplo, La Inquisición Española, La Leyenda Negra, por ejemplo, este de Ibáñez, también lo utilicé bastante. Muchos libros. Ahí tenéis la bibliografía en el libro. Vale, en general, pues es una amplia documentación tanto primaria como de otras fuentes secundarias, ¿no? Sí, Y quería exactamente. preguntarte, Darío, ¿por qué se utiliza a la Inquisición española como arma propagandística contra España, pero no a la Inquisición protestante o de otros países católicos? Bueno, porque la leyenda negra realmente le ha tocado a España, ¿no? Le tocó a España allá por, como me imagino que tus oyentes o tus televidentes, no se llaman, la gente de YouTube, sabrá, la leyenda negra se inició en Italia, cuando las tropas aragonesas conquistaron Nápoles. Ser España el país dominante, pues nos tocó las críticas y la propaganda. La leyenda negra, sobre todo en el tema de la Inquisición, nació en Holanda, gracias al príncipe de Orange. Por aquellos tiempos, más o menos en 1500 y pico, pues se utilizaba la imprenta como propaganda contra el Imperio Español. El, Además utilizaban dos armas, digamos, o dos motivos, la conquista de América y la Inquisición española. Eh, y bueno, también es cierto que la propia organización de la Santa Inquisición, no, del Santo Oficio, digamos, de la Inquisición española y de la Inquisición en general en toda Europa, que su organización entra dentro del secreto, pues siempre, nunca se sabe exactamente lo que pasaba ahí dentro, ¿no? Pero bueno, eh, lo que choca es que, por ejemplo, la tolerancia religiosa no existía en ninguna parte de Europa. Los ingleses, por ejemplo, perseguían a los ingleses anglicanos, perseguían a los católicos. Además, en Inglaterra se da un hecho muy curioso. Cuando llega al trono Enrique VIII y se aprueba el acta de supremacía, pues se persigue a los católicos, el Estado, digamos, persigue a los católicos. Cuando llega su hija María al trono, que es católica, persigue a los anglicanos. Cuando llega al poder Isabel I, hermana de María, o hermanastra, se vuelve a perseguir a los católicos, porque María es anglicana. En Suiza,
también tenemos el ejemplo de Calvino, que también persiguió no solamente a los católicos, sino a todo bicho viviente, casi vamos a decir que no profesara su religión. En Alemania, pues sucedió más o menos lo mismo. En Francia tenemos las guerras de religión. Las guerras de religión eh, fueron una serie de luchas entre católicos y protestantes. Y ahí tenemos, por ejemplo, la noche de San Bartolomé, que no es una noche, son varias noches. Pero ahí nada menos fueron asesinados 15.000 hugonotes, 15.000 protestantes. O sea que la Inquisición no es nada, digamos, excepcional en aquel momento. Lo que sí es excepcional es la organización, digamos. Que, por cierto, esa organización consiguió, logró o llevó a cabo muchos menos ejecuciones que cualquier otra organización en cualquier otro país de Europa. Sí, bueno, y en el resto de Europa vemos, por ejemplo, la quema de brujas, ¿no? La caza de brujas. Pero hablaste antes de la conquista de América y curiosamente uno de los pilares de la leyenda negra en Hispanoamérica es que la Inquisición realizaba persecuciones a los indígenas, pero los indígenas eran considerados como neófitos, ¿no? Por lo tanto, la Inquisición no Exactamente, podía juzgarlos. exactamente, exactamente. En un principio, sobre 1500, bueno, la conquista digamos que termina, la conquista de México, bueno, más o menos termina en 1525. En 1536 más o menos se instaura una Inquisición, digamos, episcopal. Y en ese primer momento sí que se persigue a algunos indios. Pero se da instrucciones a los inquisidores que sean benévolos con ellos. Y hay un primer caso en el que sí se juzga a un indígena y el pobre hombre acaba ejecutado. Pero enseguida se ordena que no fue así. La Inquisición no podía perseguir a los indígenas, únicamente perseguía a las personas que habían nacido en la península, a las personas que tendrían sangre, digamos, entre comillas, española, porque todos eran españoles, española y indígena, o que habían nacido en la península indígena, por ejemplo, a los piratas ingleses que acababan en sus costas, a los judíos portugueses que se fueron a América, pero en ningún caso perseguiría a los indígenas. Entonces es una leyenda absolutamente absurda decir que la Inquisición mató a millones de personas, a millones, sobre todo indígenas, en América. Y luego además tenemos que tener claro que la Inquisición en América tuvo poquísima actividad. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque, por ejemplo, en España o en la península ibérica existían 22 tribunales. Y estamos hablando de una superficie de medio millón de kilómetros cuadrados. En América hubo 3 tribunales. En Nueva España, en México, Ujú. en Cartagena de Indias y en Perú, en Lima. Por ejemplo, la jurisdicción que tenía el, el Tribunal de Nueva España era de 3 millones de kilómetros cuadrados. España tiene una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados. En España había 22 tribunales. En Nueva España, uno. Es que no tenía casi actividad. Y además, si nos vamos al número de víctimas, Ujú. no llegaron a las 100. En concreto, en Nueva España fueron unas 40, en Perú otras 30, unas 38 y en Cartagena de India dos. Así que es que no tiene ningún sentido esa leyenda, digamos. Justamente el divulgador histórico peruano Rafael Eitas cita que si la Inquisición tocaba a tu puerta en el virreinato del Perú, lo más seguro es que fuera un indígena, ¿no? Ya que ellos no podían ser juzgados por ella y se les favoreció para ser inquisidores mayoritariamente. De hecho, muchos de los inquisidores del Nuevo Mundo eran criollos. Vemos el caso, por ejemplo, de Simón Bolívar y Castro, que fue el primer Bolívar que nace en el continente americano, es padre del tatarabuelo de Simón Bolívar, el independentista, y que fue comisario del Santo Oficio de la Inquisición en la Nueva Valencia del Rey y los Valles de Aragua. Así que muy peninsular no era la Inquisición en América, ¿no? No, 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 no. O sea, por lo menos no era. La Inquisición en América lo que principalmente se dedicó fue a perseguir costumbres, digamos. La blasfemia, la bigamia, ese tipo de delitos. La solicitud, etcétera, etcétera. Eh, Únicamente persiguió herejías. La herejía que pudo perseguir. A ver, la herejía que se persiguió en un principio en España, que fue la de los judaizantes,
pues allí casi no ha sido ningún caso, salvo aquellos portugueses que que habían huido a América. Protestantes sí afectó a unos cuantos, que principalmente fueron, como te he dicho antes, digamos, los piratas o los corsarios que fueron hechos presos. Ujú. Pero realmente es que yo no entiendo dónde ha salido este asunto. O sea, es una verdadera exageración. No tiene ningún sentido. Pero además lo repiten continuamente. Es que no lo entiendo. La verdad es que no sé, alguien tendría que saber. No sé cómo se ha llegado a esa, no lo sé. No tiene nada. Es que no tiene ninguna realidad. Es absolutamente falso. Hablando de los casos de judaizantes, ¿no? En Venezuela el Santo Oficio en sus 300 años apenas tuvo casos judaizantes. Solo en 1602 Antonio Esteves en el Tocuyo, en 1647 Luis Méndez de Chávez en Barcelona, Benito Enríquez en Caracas en 1654 y en 1718 Miguel de la Vega en Maracaibo. Y ninguno, curiosamente, es sentenciado a muerte. Se le impusieron, eso sí, multas o penas físicas. Y hay que decirlo, en su libro también dice que los judaizantes en América no tuvieron mucha repercusión, ¿no? No, pero más darte una idea, porque el tema de la persecución de los conversos, Ujú. de los judíos que se habían convertido al catolicismo y que no seguían las prácticas católicas, digamos, o cristianas, o que en su intimidad llevaban a cabo prácticas judaizantes, estamos hablando de que en España, que en la Inquisición española, los persiguió, digamos, al principio. Estamos hablando del periodo de 1480 a 1520 o así. Ya en ese tiempo, digamos, el problema, entre comillas, ya más o menos estaba solucionado para la Inquisición, había conseguido su objetivo. Entonces, digamos que ya no tenía mucho, o sea, ya no tenía mucho sentido. Sí ocurrió que cuando en el año 1580 el rey Felipe II se hace también con la corona de Portugal, la Inquisición también persigue en Portugal a los judaizantes. Y ya como ahí no había llegado entonces, digamos, la Inquisición española hasta ese momento, pues no tenían, digamos, mayor problema. Claro, el problema lo tuvieron cuando se fueron a América o incluso algunos que vinieron a la península. Y a partir de eso, es que a partir de ese momento, de 1580, es cuando vuelve a haber juicios digamos, contra conversos judaizantes. Pero, pero nada más, es que muy poco. Y aparte, que por qué no fueron ejecutados? Porque la Inquisición no buscaba en por sí la ejecución de las personas, lo que buscaba es que las personas se arrepintieran. Si esas personas se arrepintieran, normalmente se le solían imponer penas leves. No, por supuesto, la pena de muerte estaba únicamente prevista para aquellas personas que, digamos, que dejes recaltrizantes que no, que no, que no, que no denegaban o que no me sale la palabra ahora mismo, que no, sí, que no se Reaccionaran retraían de sus contrariamente. conductas, o que no se arrepentían, más bien, Ujú. mejor, que no se arrepentían, digamos, y que para otro tipo de personas. O sea, que la pena de muerte era una excepción absoluta. Luego sí que hablamos de las víctimas, pero era una absoluta excepción. eh, o sea, que el tribunal de la Inquisición no era el del Tribunal Sudiente de Sangre que se piensa y que nos han hecho creer, ni mucho menos. Y eso por no hablar de que, como recuerda también el historiador colombiano Pablo Victoria, que no todas las ejecuciones eran físicas, sino que en efigie, ¿no? Claro, Esto es que se quemaba un muñeco simbólico que también señala como no pocos reos también se declaraban herejes para no ser juzgados por la Inquisición, pues confiaban más exactamente. en el tribunal que en los tribunales civiles, ¿no? En este tribunal. Sí, bueno, el tema, ya que hablamos del tema de las víctimas, acabas de comentarlo. eh, no sabemos exactamente cuántas víctimas llevó a cabo la Inquisición, cuántas personas mató. Pero lo Ujú. que sí sabemos es que en un periodo, del año 1540 al año 1700, la Inquisición condenó a muerte al 3% de todas las personas encausadas. Y de ese 3% más o menos tiene unas 3.000 personas. Y de esas 3.000 personas, no pensemos que todas fueron ejecutadas, sino que de ellas 1.100 y pico fueron condenadas en efigie, que es como tú dices, lo único que se hacía se quemaba un muñeco. ¿Por qué? Porque ese señor
no se le encontraba porque había huido, y en algunas ocasiones porque había fallecido en prisión. Y nada más, es así la realidad de sencilla. Por lo tanto, si extrapolamos esos datos, pues más o menos podemos pensar que fueron ejecutadas unas 5.000 personas, unas 6.000, pero no esa, que es una barbaridad, digamos, porque una sola muerte es una barbaridad, pero no las cifras que la gente se piensa. La Inquisición se la ha llegado a comparar con los crímenes nazis, ¿no? Estamos hablando de 6 millones de personas contra 6.000 en 3 siglos. Hay una diferencia. Y luego, aparte, bueno, que eran aquellos tiempos, y en aquellos tiempos, pues la verdad es que la herejía era el peor de los delitos para esas gentes. Pero aquí, en España, en Inglaterra, en Francia y en cualquier parte de Europa. Es interesante esto de las cifras, porque como bien señalabas antes, en la América Española la Inquisición creo que no llegó a más de 100 ejecutados en 3 siglos. No. Y en Venezuela, por ejemplo, el historiador Pedro Sosa cita 5 casos relacionados con la acusación de hereje y destaca el caso de un inglés anglicano llamado Adán Edón en 1619 y fue el único caso de un preso por la Inquisición capturado en Venezuela que terminó con la muerte, ¿no? Y si vemos en otros rincones, concretamente en el Perú, contamos con unos 32 ajusticiados. Como bien Mm. señalaste, en Cartagena de Indias hubo 2, aunque en Cartagena también ocurrió un incendio y no se tiene tampoco la documentación completa, ¿no? Hay que decir eso también. Y si vemos, los números son muy bajos, ¿no? Comparados también con otros conflictos políticos o incluso religiosos. Vemos, por ejemplo, la Revolución Francesa trajo mucho más muertes que la Inquisición en 3 siglos, ¿no es así, Darío? La Rebelión Francesa, lo estoy hablando de memoria, más o menos oficiales, estamos hablando de unos 30 y pico mil. eh, si no, además, con una serie de ejecuciones bárbaras de todo tipo, que luego, por cierto, fue imitada por la Revolución Rusa. Y si hablamos de muertes no oficiales, estamos hablando de más de 100.000 personas. Entonces, no sé si. Ya sé que son cosas que no se pueden comparar muy bien, a lo mejor, pero no sé, es que no hay comparación, no hay comparación entre, entre lo que hizo la Inquisición y lo que, por ejemplo, sucedió durante la Revolución Francesa. Cambiando un poco de tema, algo muy interesante es que señalas en tu libro, es que con el cambio de la dinastía reinante en España en el siglo XVIII con los Borbones, es que a partir de Felipe V la Inquisición se utiliza como una herramienta política al Mm. servicio de los reyes para mantener las buenas costumbres y pierde su función original, ¿no? Sí, exactamente. Se convierte, sí, por la adquisición a partir de ese momento, aparte, bueno, de algunos otros temas, sobre todo empieza a perseguir la blasfemia, la bigamia. Ya Ujú. te voy a ir diciendo más delitos, La posesión de libros prohibidos, por la ejemplo, ¿no? sodomía, la sodomía, los delitos cometidos por clérigos o religiosos, el delito de suscitación en la confesión, la posesión de libros prohibidos, etcétera, etcétera, pero no, ya no se dedica, o no es su función principal, digamos, que sí lo era antes, perseguir al hereje, digamos, común, al hereje que entendamos como tal. Para ellos sí, este tipo de cosas podían consistir en una herejía, por ejemplo, la bigamia para ellos era una herejía porque atacaba contra el sacramento del matrimonio. Una persona que se casaba 5 veces porque a lo mejor quería heredar, digamos, de varias vidas ricas, pues para ellos entraba dentro de la jurisdicción de la Inquisición. Pero también pensemos que nunca en estos casos habría una pena muy grave, para las blasfemias tampoco. Interesante, ¿no? También para ver cómo ya al final o a principios del siglo XIX el Santo Oficio influía muy poco. Tenemos una anécdota curiosa, Darío, vivida por Alexander von Humboldt en una pulpería de Cumaná en 1800, que se encontró un libro, y ese libro es el Contrato Social, ¿no? Que es escrito por Juan Jacobo Rousseau, un filósofo durante la Revolución Francesa, ¿no? Y que estaba prohibido por la Inquisición, o sea que ya al principio del siglo XIX tampoco se cumplían mucho estos mandatos, ¿no? Tampoco, De tampoco. prohibición. La valla de capa caída casi no tenía ninguna función.
o no tenían, sí, muy poca actividad. Hay otro dato curioso, por ejemplo, cuando los franceses invaden España, llegan a Madrid, ellos lo primero que hacen es ir a ver las cárceles de la Inquisición. Tenían en su cabeza que aquello era algo terrible. Y se encuentran solamente a dos personas. Ellos pensaban que serían esas escenas que siempre vemos, cámaras de tortura, etcétera, etcétera, otros, etcétera, y no encontraron a nadie. Y se encontraron un sitio que no era precisamente un hotel de 5 estrellas, pero tampoco eran ni siquiera como las cárceles francesas, porque las cárceles de la Inquisición no eran, no digamos, esos lúgubres lugares que siempre nos pintan. Sí, efectivamente, ya en el siglo XIX casi no, bueno, ya se abolió en 1838 aproximadamente y ya no tenía casi ninguna función, ni ninguna. Era un Es tribunal de interesante, correcciones. pues, porque inclusive las cárceles de la Inquisición eran hasta mejores, ¿no? Que las civiles. Había dos tipos de cárceles. Había estaba la cárcel provisional, digamos, que era Ujú, cuando la Inquisición iba por ti o te denunciaban y consideraban que debías ingresar en prisión, que se veía como una prisión provisional, que era una prisión, digamos, incomunicada, una prisión dura, pero vamos, no en un sitio terrible, digamos, eran las cárceles de aquel momento, pero bueno, no era como lo han pitado. Y luego estaba lo que era la condena a prisión. La condena a prisión tiene su gracia, digamos, entre comillas, porque tenían mucha costumbre de condenar a prisión perpetua. Pero eso no significaba que acababas toda tu vida en la prisión. Era, según lo que pensara el inquisidor en su momento, el tiempo en que tú te ibas a quedar en prisión, porque normalmente a los 3 años ya te dejaban fuera. Pero es que aún así, normalmente digamos, la pena de prisión era una prisión domiciliaria, que los presos trabajaban o ujú. incluso, si no era domiciliaria, eh, ellos podían salir por el día para poder trabajar y poder encontrar el sustento. O sea que también hay mucho mito en cuanto al tema de las cárceles de la Inquisición. No, ni mucho menos eran tan duras como nos han encontrado. Y bueno, ya estamos llegando al final del podcast y por último un tema bastante polémico que lo citaste anteriormente, son los supuestos instrumentos de tortura utilizados por la Inquisición y vemos en museos como el de la Inquisición en Cartagena de Indias o el de Toledo, aquí cerca en la península, que encontramos instrumentos como la Dama de Hierro o el potro, ¿no? Que la Inquisición casi nunca utilizó, ¿no? No, casi nunca, no, nunca, nunca, O nunca nunca, utilizó. A mejor ver, dicho, ¿no? lo que te muestran en esos lugares, ¿verdad? El potro sí que lo Sí, por utilizó, eso pero no era el decía potro como. por lo del potro, ¿no? Sí, pero no es el potro que nosotros pensamos que es. O sea, no es una mesa que tiene una serie de, digamos, de poleas y de instrumentos para que te hagan las manos y las extremidades y te estiran, digamos, Ujú, que siempre es lo que se suele ver en las películas. No, ni mucho menos. Simplemente ponían a esa persona en una mesa, ponían un cordel en el brazo o en la pierna y apretaban. No te digo yo con ese dolor suficiente para confesar lo que no está escrito. También, hombre, para este tema primero tenemos que decir que la tortura no fue un invento de la Inquisición. La tortura, el tormento, se llevaba a cabo en todos los tribunales europeos. En absolutamente todos. Tenían esa absurda idea de que a través del tormento, digamos, podían conseguir una confesión mejor. Pero resulta que es absurdo, porque claro, cualquier persona torturada puede confesar que hasta mató, como digamos en España, al toro de Manolete, o a Manolete mismo. ujú. Eh, es que además, la Inquisición tenía, digamos, para el tormento tenía tres reglas. No podía hacer sangre, no podía hacer ningún tipo de luxación y además tenía que estar presente el médico. Y por supuesto, no podía matar a la persona atormentada, digamos. Y además, es que además todo esto que estoy diciendo está escrito en todos los expedientes. En todos los expedientes se dice cómo fue la tortura, qué se aplicó, qué se hizo, y además es que te vienen hasta los ay, 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 el no sé qué ha dicho, ay, 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 tal, fulano ha dicho, ay, 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 en este momento, no, no sigan, no sigan, no sé qué, por ejemplo. Me estaban matando, bueno, que no le estaban matando, pero lo están diciendo. Entonces, es absurdo, por ejemplo, que se pudiesen emplear instrumentos como la dama de hierro. Porque claro, la dama de hierro
es un sarcófago que dentro está lleno de pinchos y que cuando se cierra, pues esos pinchos se clavan en el cuerpo. Se te clavan aquí uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Al final acabas muriendo. No solamente Claro. es que haya sangre, o sea, que es que al final mueres. O sea, es que es completamente absurdo. Son unos inventos, pero todos. Es que no hay ni uno de los que muestran, sobre todo en el museo. Y el Museo de Cartagena de Indias he visto alguna foto, pero no he visto, no sé, pero vamos, yo estoy en el de Toledo y en el de Granada. Y todo lo que muestran ahí es falso. Además, la Dama de Hierro no es un invento real. O sea, realmente no se llevó o sea, no se utilizó nunca, no se utilizó Ujú. como un instrumento de tormento. Es un invento del siglo XIX para ser utilizado en ferias, para que la gente que fuera a ferias, de las ferias de los pueblos, pagase una entrada y viesen ese tipo de cosas y les enseñaban con ese tipo de cosas. Pero es que la mayoría, es que ninguno de los instrumentos son reales. Hay un toro, bueno, en el libro viene explicado, pero es un tema que yo cada vez que lo veo por Ujú. internet claro, la gente se lo cree con una facilidad que es que no. Además, que es absurdo, es que qué necesidad hay de construir ningún tipo de instrumento para hacer una tortura cuando tú coges un látigo, una cuerda, cualquier cosa y haces un daño impresionante. No necesitas ningún tipo de cosas. Son unas palas si quieres causar dolor a alguien. Es completamente absurdo todo. Algo muy interesante que acabas de señalar hace poco es cómo la Inquisición recogía y documentaba cada detalle de cada caso, ¿no? Cada Y eso no lo detalle, vemos todo. en ninguna otra institución. Parecen en vez de españoles, parecían alemanes, de estos de que meticulosos. O sea, nada, todo está recogido, todo el procedimiento, todo. Se recogía absolutamente todo. Y por eso sabemos que la tortura, por ejemplo, en los expedientes que han quedado, que ya te he dicho que la mayoría son de 1540 a 1700, Ujú. bueno, posteriormente también, únicamente se aplicó en el 2%, en un porcentaje, en un 2% de los procedimientos. Nada más, nada más. Era el último recurso que tenían los inquisidores para saber para saber, entre comillas, si el señor procesado decía verdad o no. Y, y claro, esto era mejor que los procedimientos civiles, porque en los procedimientos civiles la tortura se aplicaba al principio, con lo cual pues la tortura tocaba sí o sí, por eso mucha gente prefería ser procesada por la Inquisición y por eso mucha gente se inventaba haber cometido cualquier tipo de blasfemia para acabar en la Inquisición antes que en otro tipo de juzgado o de tribunal. Sí, totalmente de acuerdo. La Inquisición fue mucho más garantista que, por ejemplo, algunos tribunales civiles. Así que bueno, Darío, de verdad que ha sido un placer esta charla del día de Igualmente. hoy contigo. Hemos conocido nuevos detalles de este gran mito en torno a a la Inquisición española. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte del público y también recordarles en dónde pueden conseguir tu libro a nivel mundial, ¿no? Ahora, bueno, pues muchas gracias por Emilio. Este es mi libro, que no sé si lo hemos enseñado antes. En principio por Amazon se encuentra estupendamente. Yo no sé si en América llega o no llega, no sé. Yo no sé, la verdad es que Sí, yo me lo puedo en replantear. Amazon Estados Unidos creo que puede llegar, .com. Ah, y digamos en el iPad, ¿cómo se llama? No sé En electrónico, en versión en electrónica. electrónico. Ujú. ¿Se puede comprar? Sí, pues bueno, por Amazon yo creo que sí es posible comprarlo, sin ningún Ah, problema. pues es una solución estupenda. Es una solución estupenda para. Aquí en España es fácil encontrarlo en cualquier librería, pero me imagino que en América pues costará, llegará bastante más tarde si es que llega. Yo la verdad es que no sé, por lo que me están contando es muy complicado que los libros pasen de España a América. Vamos, Y si alguien En España sí lo pueden conseguir en cualquier librería, también en en Amazon, cualquier en otras librería. plataformas, ¿no? Pues en el Corte Inglés, en el FNAC, en la Casa del Libro. Y bueno, si lo pides a tu librero, pues seguramente te lo encuentren. Pero la verdad es que la mejor solución es Amazon, que encima te hace un pequeño descuento. Así es, y bueno, y está a disposición a nivel internacional. Así que bueno, ha sido todo un gusto charlar el día de hoy contigo, Darío. Como te dije anteriormente, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia. Pues nada, otro un saludo a todos y a todos los hermanos de Hispanoamérica. Y bueno, sobre todo que no se crean todo lo que les cuentan sobre la Inquisición, porque la mayoría, sobre todo lo que se ve en Internet, es normalmente falso. Que no es que fuese ninguna maravilla, les estoy diciendo, pero bueno, no es lo que se piensa que fue. Pues nada, Así muchas es. gracias, Emilio,
Muchas Bueno, no, gracias. gracias a ti por aceptar la invitación, Darío. Esperamos que tengamos bastante éxito con la venta de tu obra prima, ¿no? Este primer libro. Sí, Invitamos a la gente a adquirirlo porque es un libro escrito desde la mayor rigurosidad, ¿no? No es ni leyenda rosa como muchos pueden exactamente. acusarlo, pero tampoco es leyenda negra, ¿no? Se trata de contar la verdad 100%. Así que bueno, Venezuela Provincial es tu casa para cuando quieras hablar de estos temas históricos, Darío, y aprovechamos también para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González y Mario Pérez. Si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya está colaborando en esta elaboración en esta proyecto de divulgación histórico. Y bueno, también si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Darío está en las redes sociales, es muy activo, ¿no? En Twitter estás como Sí. Darío Madrid, ¿no? Como Darío Madrid, sí. Se me encuentra fácil, sí. En Se le Twitter sobre encuentra todo. fácil. Así es. Y bueno, también no sé si tienes Facebook o alguna plataforma. Tengo Facebook, una página de Facebook que entra en poca gente, y Instagram, que Ujú. como es que pero normalmente en Instagram son solo fotos porque soy muy aficionado a la fotografía. Pero bueno, principalmente se me encuentran en Twitter y en Facebook. Así es. Bueno, nosotros en Venezuela Provincial lo seguimos por las dos partes, ¿no? Así que sigan a Darío Madrid. Bueno, también recordarles que nuestros artículos de investigación histórico pueden conseguirlos también en el Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Así que bueno, Darío, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros y te mando un fuerte abrazo hasta tu casa en Madrid, ¿no? En Madrid, España. Muy bien. Igualmente, otro para ti. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.